Bueno, vamos a hablar ahora del aceite de oliva virgen extra, que es hoy nuestro siguiente protagonista, y lo es porque se trata del producto que más ha subido en los últimos 12 meses. No les estamos contando nada nuevo, ¿verdad? Lo han notado. Bueno, hasta casi 10 euros se paga el litro y es un 200% más que hace un año, según el INE. Y lo peor no es eso, lo peor es que su precio puede seguir subiendo al estar las almazaras a la mitad de su nivel habitual como consecuencia de la sequía. Así que para conocer con exactitud el presente y el futuro del sector oleícola, hoy está con nosotros Cristóbal Cano, secretario general de UPA Andalucía. Muy buenos días. Muy buenos días, amigo. Bienvenido. Bienvenido. Y desde Úbeda, en la provincia de Jaén, saludamos también a Juan Vilar, profesor de la Universidad de Jaén y analista oleícola internacional y consultor estratégico. Muy buenos días, profesor. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, encantados de tenerlos con nosotros porque si os parece bien, y os voy a tutear, vamos al grano. ¿Qué está pasando con el aceite de oliva para que lo entendamos todos? Porque en otros países no está tan caro. ¿Qué está pasando, Cristóbal? Bueno, está pasando, buenos días a todos y a todas, que hemos tenido una situación inédita en el sector, como es una mala cosecha, la cosecha 2022-2023, que fue la peor cosecha del siglo XXI en nuestro país, así la definimos desde nuestra organización, desde la UPA, con apenas 660.000 toneladas, marcada por la crisis climática, por la sequía, por las altas temperaturas, y una expectativa de una próxima cosecha, la cosecha 23-24, igualmente mala, marcada también por esa crisis climática. En volumen, para tener cifras de referencia, el año pasado, como digo, tuvimos 660.000 toneladas. El año próximo, y seguro que Juan estará de acuerdo conmigo, en el mejor de los escenarios podríamos tener en torno a 750, 760, poco más de 100.000 toneladas, siempre y cuando el otoño acompañe. Y si sumamos esas dos cifras, tendríamos una cifra de en torno a 1.400.000 toneladas, que es una cosecha normal en España. Es decir, en 2 años hemos producido lo que un año normal. Si tenemos en cuenta que España supone en número redondo el 50% de la producción mundial de aceite de oliva, eso causa tensión en los mercados. Y decían Miguel Ángel y Silvia, ¿por qué está el aceite más barato fuera de España? Niego la mayor porque eso no es así. Otra cosa es que en algún mercado muy puntual, con muy poca rotación del aceite de oliva y con una exportación mínima, por ejemplo, el caso de Irlanda, que en los 6 primeros meses el Reino Unido se ha exportado apenas 15.000 toneladas, pues algún operador tenga una partida que compró a principio de campaña o incluso del año pasado por X precio, a X precio, y lo mantiene en línea de ese precio, pero que nadie tenga el temor de que una gran superficie va a perder dinero vendiendo aceite de oliva, porque eso no ha sido nunca así ni lo va a seguir siendo. Pues vamos a escuchar también al profesor Juan Vilar. ¿Es esa la razón de que fuera de España nuestro aceite esté más barato? Estoy completamente de acuerdo con Cristóbal. Tener en cuenta, tanto los televidentes como vosotros, que el aceite de oliva se vende por lotes, porque generalmente los envasadores no suelen producir en gran escala. Por lo tanto, el precio del lote se mantiene hasta que ese lote se extingue, ¿no? Con lo cual, si ese lote tenía un precio inferior al que actualmente está en origen, evidentemente se mantiene ese precio hasta que se adquiera el siguiente lote. Por lo tanto, es cierto que son casos puntuales por los cuales el aceite de oliva en España está más caro que en el resto del mundo, cuando generalmente es todo lo contrario. Por razones de volumen, el aceite de oliva, tanto en origen como en destino en España, suele estar más barato que en el resto de los otros 197 países que consumen aceite de oliva. Y con respecto a qué está ocurriendo, que lo explico muy bien Cristóbal, pero hago un apunte adicional. El problema fundamental es que la demanda potencial, que es de 3 millones aproximadamente de toneladas, la demanda potencial mundial, es mayor que la oferta, que para el año que viene será peor que este, será aproximadamente de 2,4, 2,5 millones de toneladas. Por lo tanto, hay 600.000 toneladas de demanda que va a quedar sin satisfacer. O sea, hay un, desabastecimiento parcial en el mercado de aproximadamente 500.000 toneladas. Esto no quiere decir que no vaya a haber aceite en los lineales, en absoluto. Solo quiere decir que por vía precio se equilibra esa demanda potencial con esa oferta real. Por lo tanto, los precios están como están y es muy probable que hasta mayo del año que viene, abril-mayo, sigan una tendencia alcista, aunque la pendiente alcista es muy difícil de saber cuál sería. Pero entonces vamos a ver, nos está asustando un poco, porque hasta abril y mayo quedan muchos meses, con lo cual, si estamos viendo ahora
El litro de aceite A 10 euros. a 10 euros, ¿hasta cuánto puede subir? Llegar a subir. Bueno, hablar de futuro siempre es complicado porque el precio del aceite de oliva, como digo, lo marcará fundamentalmente la próxima cosecha y variará. Sabemos que va a ser mala, pero veremos, ¿no?, cuando se hagan los primeros aforos oficiales, sobre todo cuando se cierre la campaña. En pocas semanas tendremos, por ejemplo, Portugal, que empezará a producir aceite de oliva y veremos la dinámica de los mercados, pero es cierto que va a haber tensión en los mercados, está claro, y así está pasando, que la campaña de comercialización está siendo buena. Estamos vendiendo unas cifras de aceite espectaculares, si me permitís la expresión, a pesar del contexto de inflación, socioeconómico, de conflictos bélicos, en fin, una serie de cuestiones que no son buenas para ningún sector económico y menos para el aceite de oliva, pero llevamos vendidas pues, prácticamente 970.000 toneladas en estos 11 primeros meses de campaña de comercialización, a una media de más de 90.000 toneladas al mes. Ya. Insisto, la fortaleza del aceite de oliva en los mercados internacionales ha pasado una prueba de tensión espectacular esta campaña, con todos los aspectos en contra, y ahí están las cifras, buenas cifras de comercialización. Sí. Juan. Totalmente. Se ha dado una situación, antes hablaba Cristóbal de una situación inédita y se ha dado otra situación inédita. Estamos viviendo situaciones inéditas concatenadas y es que jamás en la historia había estado el precio del aceite de oliva a este nivel, pero fijaros lo que ocurrió. El consumidor de aceite de oliva está siendo fiel aun habiendo atravesado precios que jamás habrían, umbrales que jamás habríamos vivido. ¿Y cuál está siendo su comportamiento? No se está retirando del consumo de aceite de oliva, sino lo que está haciendo es adquiriéndolo en formatos más pequeños y siendo menos generoso en su uso. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, el aceite de girasol, que sería el sustitutivo por excelencia en nuestro país, ni está incrementando la demanda, ni tampoco está incrementando el precio. Esto es óbice de que realmente no se está consumiendo en mayor medida, salvo estos últimos meses, estas últimas semanas, mejor dicho, que lo que está apareciendo es el efecto acopio. Por las tensiones que se están produciendo, las noticias que están surgiendo, pues la gente está comprando más aceite de lo habitual para dos factores fundamentales: evitar, primero, el incremento de precios y segundo, que no haya aceite en el lineal. Pero aceite habrá en el lineal sin lugar a dudas durante toda la campaña y no hay por qué preocuparse. Lo que sucede es que aún no sabemos cuál será el precio que tenga, aunque entiendo que cuando empiece Portugal, como bien decía Cristóbal, habrá una pequeña caída porque entonces el resto de países podrán comprar producciones nuevas en productores como Italia, como Grecia, como Túnez, como Portugal. Pero evidentemente hay una cosa que está clara, que la oferta que este año va a coincidir casi plenamente con la producción, otro hecho inédito, es insuficiente para cubrir la demanda potencial. Por lo tanto, la única manera que tiene la demanda potencial de adaptarse, como he dicho anteriormente, a la oferta es vía cotizaciones. No hay ninguna alternativa más. Oye, yo no sé si vosotros lo habéis notado, pero son muchas las voces que dicen que vas a un supermercado o vas a otro y depende al supermercado que vayas, está el aceite a un precio o a otro. ¿Lo habéis visto vosotros? Bueno, la política comercial... El mismo aceite, La política- de la misma marca. La política comercial de cada empresa de la distribución al final es propia y lo mueve según sus intereses. El mismo aceite de la misma marca puede ser de lotes distintos. Siendo el mismo formato, siendo la misma marca, puede ser de lotes a precios diferentes. Además, cuando en la última semana ha habido un incremento en la cotización notable, si es de un lote de hace 2 meses, es más barato que de un lote de una semana. ¿Esa sería la explicación? Aún siendo de la misma marca. Puede ser una explicación. ¿No hay especulación? No hay especulación. Esta campaña o esta situación del mercado hay que sacar, si me permitís, conclusiones también, porque de las situaciones de dificultad hay que sacar conclusiones para futuro. Y una de las principales es que, la que hemos comentado, el consumidor sigue siendo fiel al aceite de oliva, conoce cada vez más que es la grasa vegetal más sana y saludable que existe y, por tanto, consumir aceite de oliva es invertir en salud, pero también hay que tener en cuenta el papel de dificultad que estamos pasando los productores. Y quiero dejarlo muy claro. Esta situación de precios en origen no está repercutiendo, lamentablemente, al agricultor, al olivarero. ¿Por qué? Porque no tenemos una cosecha significativa que vender. Un aceite en origen a 8,5 €, cuando tenemos una cosecha por debajo del 50%, que en muchos casos en olivares de secano aumenta esa pérdida. Personalmente yo tengo un 80% menos de mi producción normal
en la pasada campaña y la siguiente, aunque esté a 8,5 € no nos salen las cuentas, más aún con el incremento asociado de costes de producción que venimos sufriendo, de fertilizantes, de fitosanitarios, de gasóleo agrícola, de tarifa eléctrica para el regadío, de mano de obra, y eso repercute negativamente en nuestra cuenta de resultados. Lo mismo que cuando hace 4 años el aceite estaba a 2 € no nos salían las cuentas. Entonces, hay que insistir, bajo nuestro punto de vista, en que sería razonable poner en marcha mecanismos de regulación de los mercados, una aplicación valiente de la ley de la cadena alimentaria, creación de nuevas herramientas como pueda ser un observatorio de costes de producción oficial por parte de las administraciones o un observatorio de márgenes comerciales para que la gran distribución no caiga en la tentación de maximizar beneficios aprovechando artículos básicos o de primera necesidad, o que todos queremos que el consumidor medio en nuestro país y fuera de nuestro país pues siga teniendo el aceite de oliva de una forma accesible, pero con un precio razonable para todos. Porque, insisto, en esta situación de dificultad, los dos eslabones que peor lo pasamos somos el primero, los olivareros, y el último, el consumidor. Los eslabones de en medio, la industria de la distribución siempre gana. Le pasa como a la banca. Ya. Bueno, vamos a abrir a la mesa, Chema. Te escucha también el profesor. Vamos a acordar que está en Úbeda. Nos está atendiendo también. Buenos días, mejor dicho. Yo quería preguntarles, porque entiendo lo que han explicado de por qué los precios que estamos viendo son tan altos por la mala cosecha y la expectativa de la mala cosecha. Lo que no entiendo, yo creo que les cuesta entender al que va a comprar el aceite al supermercado cada día, es la velocidad a la que están subiendo esos precios, y que, como usted ha dicho, Cristóbal, estamos comprando ahora la campaña que teníamos el año pasado, y esos precios de unos meses, incluso unas semanas atrás, se han incrementado de una forma exponencial. Entonces, no está desacompasado esa subida de precios, no es excesiva, no va a una velocidad realmente extraordinaria. Y una segunda cuestión es, ¿no temen ustedes, porque sí, el consumidor es leal al aceite de oliva, pero hasta que pueda pagarlo, ¿no temen que pierdan ustedes mercado por ese precio exorbitado? Bueno, evidentemente, conforme se acerca la próxima campaña y esas expectativas de mala cosecha se están concretando, porque ya el campo no miente, vemos que vamos a tener una segunda mala cosecha, pues hasta cierto punto normal que ese incremento de precio, hasta que empecemos la próxima cosecha, llegue a un pico, como bien ha dicho Juan, seguramente se estabilizará hasta abril-mayo, con leve subida como mucho. Esa es la perspectiva, pero aquí entran en juego otros muchos factores que no controlamos, ¿no? La meteorología, cómo va a venir el otoño, ¿vamos a tener una tercera campaña consecutiva no buena? Son muchos interrogantes, hay mucha incertidumbre, y lamentablemente estamos viendo que las consecuencias de la crisis climática, del cambio climático, lamentablemente es que parece ser que lo que tendremos por delante, un año normal, sea lo anormal, si me permiten la expresión, ¿no? Que lo que veníamos conociendo de aquí para atrás pues sea lo excepcional, que tengamos incrementos de temperatura en semanas que no son frecuentes, como este año en la floración. A finales de abril y mayo, 38 grados en la zona olivarera nunca habíamos tenido. Se cargó la flor. El olivo venía débil ya de la sequía. Ha habido restricciones de regadío, y seguramente el año que viene haya también, porque tiene que llover mucho para que la cuenca del Guadalquivir recupere unos niveles medio razonables, para que tengamos una dotación de regadío. No olvidemos que prácticamente el 40% del olivar de Andalucía está en regadío, y eso tiene un peso importante cuando se restringe el regadío. Decía la pérdida de mercado, si tenemos temor. Creo que otra de las conclusiones que hay que sacar es insistir en las políticas de promoción del aceite de oliva. Pero promoción, se pueda pagar, es que llegará un límite que no se pueda pagar. Tenemos una buena cifra de comercialización a estos precios, y eso había dudas. Había quien decía que por encima de los 3 euros caía el consumo, o por encima de los 5 euros que no se iba a vender el aceite de oliva. Y estamos viendo las cifras. Es que especular, creo que además ya tenemos razones objetivas, con datos, con cifras, encima de la mesa de esta campaña, cuando, insisto, ha sido una situación de tensión máxima para el sector del aceite de oliva, y las conclusiones hay que señalar que son buenas en las cifras, malas para los olivareros y no buenas para el consumidor medio. Pero en global para el sector es una campaña razonablemente buena, insisto, a pesar de las dificultades que han sido. Esperemos que hayan sido las máximas, que no conozcamos otras peores, ¿no? Ojalá esto sea coyuntural y vayamos a lo que conocíamos antes como normalidad. ¿Estás de acuerdo, Juan, con Cristóbal, tú que eres analista oleícola internacional? Bueno, ahí sí que estoy de acuerdo. Quiero matizar dos cosas más. Hay dos vectores que inciden en la caída de precios. Uno sería la caída de consumo, que es de largo plazo, está claro. Se va deteriorando el consumo gradualmente, por lo tanto, hasta mayo no afectará al precio en ninguno de los aspectos. Y luego el siguiente factor, que es mucho más poderoso, es la climatología. Ya por muchísimo que llueva, que ojalá llueva,
es imposible que se tenga una campaña mejor de lo que se prevé que va a ser. Por lo tanto, no existe ningún mecanismo que impida que la evolución de la tendencia de las cotizaciones siga una evolución como la actual. ¿Qué va a ocurrir después de cuando haya una campaña de mayor cuantía, digamos? Pues sucede lo siguiente. Hemos de tener en cuenta una campaña mejor, gracias. Hemos de tener en cuenta lo siguiente, que vamos a concluir esta campaña con una demanda, porque la demanda no puede superar a la oferta en ninguno de los casos. La demanda potencial podría ser mayor, pero la demanda se equipara con la oferta. O sea, cuando uno bebe un vaso de agua solo se puede beber el vaso, no podemos beber más agua de la que hay contenida en el vaso, salvo que lo volvamos a llenar. ¿Qué va a suceder? Que vamos a partir con una demanda total que va a ser del orden de 2,6, 2,7 millones de toneladas, y si la campaña 2025-2026, que es lo que se prevé, es una campaña grande, pues ocurrirá todo lo contrario. La demanda y la oferta se equipararán vía precio y es probable que veamos unas tendencias, pues a lo mejor inéditas o algo más bajas a la que se vivieron hace 2, 3 o 4 años. Vamos, Lucrecia. A mí me gustaría saber si el aceite, ha comentado el tema de las distribuidoras, si el aceite se sigue utilizando como producto gancho en las grandes superficies, a pesar de la subida de precio. Y luego también me gustaría saber qué plantean o qué posibles soluciones plantean para el tema del agua y la sequía. Cristóbal. Sí, bueno, producto gancho. Hemos visto cómo uno de los efectos positivos que ha tenido la modificación de la ley de la cadena alimentaria ha sido aumentar las sanciones, por ejemplo, en la venta a pérdidas, ¿no? Y eso ha hecho que, si echamos la vista atrás, no en esta coyuntura de precios altos, sino echamos la vista atrás un año, año y medio, ya es difícil encontrar esas ofertas por debajo de los costes de producción. Me atrevo a decir que es imposible. Nosotros estamos muy atentos. La UPA hemos denunciado numerosas veces a cadenas de la distribución ante la AICA, la Agencia de Información y Control Alimentaria, por esa venta a pérdida, y no han dado la razón y han impuesto multas. Con lo cual, ya se ha quitado el foco por parte de la distribución. Creo que una de las cosas positivas del aceite de oliva como producto gancho, reclamo, o esos casos demostrados que hicimos a venta a pérdida, insisto, por uno de los efectos positivos que ha tenido la ley de la cadena alimentaria. Con respecto al agua y la sequía, bueno, está claro que el factor limitante, lo estamos comentando aquí, es la meteorología, la disponibilidad de agua. Hay que tener en cuenta que el olivar, y especialmente el olivar tradicional, es un cultivo que a una baja dotación de regadío, en torno a 1.300 metros cúbicos por hectárea, tiene una estabilidad en las cosechas, tiene una producción bastante constante y sobre todo genera riqueza y empleo en las zonas rurales de nuestra región, de Andalucía. Por eso nosotros abogamos porque, primero, no se dé ni un paso atrás en generación de nuevas infraestructuras, embalses, balsas, agua regenerada, cualquier recurso tiene que ser bienvenido y se tiene que avanzar en ese aprovechamiento para, en este caso, el sector del olivar y el aceite de oliva, pero a su vez tiene que haber también un debate en un nuevo reparto del agua. Tiene que haber un reparto más justo y más social. Y por eso decía, dónde centrar esos recursos, o ese recurso tan escaso y tan valioso, y que, por cierto, es público, que es el agua. En ese olivar tradicional, que insisto, a baja dotación en comparación, incluso con otras formas de cultivo de olivar o otros cultivos que tienen una dotación y una necesidad de agua mucho más grande, pues hay que replantearse dónde queremos poner los escasos recursos. Y bajo nuestro punto de vista, insisto, el olivar tradicional de nuestras zonas rurales es donde tiene que ir dirigido esa nueva infraestructura y ese nuevo reparto del agua, que tiene que ir asociado, insisto, a donde más retorno social y económico tenga, que tiene nombre y apellido: olivar tradicional de Andalucía. Pero, Cristóbal, te he escuchado antes decir que el 40% del olivar en Andalucía es de regadío. Quizá habría que replantearlo y volver al olivar de secano. Os lo pregunto, no sé, a los dos, al analista y a ti. Se han dado unos pasos espectaculares en materia de modernización de regadío en olivar en nuestra tierra. Espectaculares, que estamos a la vanguardia en cuanto al uso eficiente y sostenible de un bien que los olivareros sabemos, como toda la sociedad en general, que es escaso y que hay que mirar hasta la última gota de agua. Hay zonas que, como te estoy comentando, tipos de olivares que a esa baja dotación de regadío tienen el olivar tradicional a 1.300 metros cúbicos por hectárea, por dar una cifra, con una capacidad de producción que duplica, en muchos casos algo más, que el secano, y genera empleo, mano de obra, fíjate, población al medio rural. Eso que todos los políticos se les llena la boca, ¿no?, de dar vida al medio rural. Ese pegamento que ha fijado la población en nuestra región ha sido en muchos casos el olivar en esos pueblos de interior de Andalucía.
Bueno, hay que ver dónde es más eficiente y sobre todo dónde tiene más retorno económico, social y también medioambiental, hasta la última gota de agua. Y nosotros lo tenemos claro y así lo hemos alegado también en el último plan hidrológico del Guadalquivir, diciendo que donde hay que poner en momentos y en perspectivas de escasa disponibilidad de agua es donde más se pueda aprovechar. Juan, ¿qué opinas? Bueno, yo recojo el testigo desde el principio. Todavía, aunque Cristóbal bien ha manifestado que no es un producto reclamo, analizamos cuáles fueron los productos reclamos más utilizados por la gran distribución y es la leche, el detergente y todavía el aceite de oliva, aunque realmente, como bien ha dicho Cristóbal, se está persiguiendo esa tónica. La falta de agua, evidentemente hemos de tener en cuenta que en España no hay escasez de agua, lo que ocurre es que posiblemente no la optimicemos en cuanto a uso. Más del 47% del agua que llueve cuando llueve en España se va al mar, con lo cual muy posiblemente lo que tengamos que hacer es optimizar el modo del uso en el cual se lleva a cabo ese agua. O sea, hacer, como bien ha dicho Cristóbal, desalar también, apoyar con infraestructuras adicionales, balsas de escorrentía que también se pueden hacer, siempre respetando el caudal ecológico. Y luego, efectivamente, el uso del agua en España, a nivel internacional, fíjense que Andalucía tiene aproximadamente 40% de olivar de regadío, cuando sin embargo a nivel internacional solamente está el 30% de olivar de regadío, si hablamos de olivar, como repito, y a nivel internacional, si hablamos de agricultura, tan solo el 20% es regadío. Por lo tanto, Andalucía es una potencia agrícola en materia de olivicultura, gracias también al regadío, evidentemente. Habrá que ayudar con una mejora en la optimización y uso del regadío, y evidentemente pues seguiremos viviendo ciclos como hemos vivido hasta ahora. Ahora parece ser que empieza un ciclo mejor, pues hemos de ser conscientes, cuando tengamos ciclos de elevadas lluvias, de poder acopiar la misma, este líquido elemento, porque posteriormente posiblemente nos faltará, como nos está ocurriendo en esta época. Si me permitís una última cuestión, en esta cuestión climática no solamente hay que hablar de agua, y es importante la temperatura, porque las consecuencias de esta caída en la producción va aparejada por la sequía y por el incremento de temperatura. Y es importante que esas dos cuestiones se tengan en cuenta, porque la crisis climática no es solo la falta de agua, que es la que vemos más evidente, pero, insisto, este incremento de temperaturas que estamos teniendo, y que eso yo discrepo, no son ciclos, son una tendencia que estamos viendo que no va a menos, se va a quedar, va a marcar mucho la distribución del cultivo, los rendimientos grasos, en el caso de olivar, y sobre todo problemas en floración, problemas de plagas, de enfermedades, y eso es cambio climático, y frente a eso, zonas tradicionales de olivar, y muchas veces, como dicen los antiguos del lugar, estas situaciones vienen a poner las lindes. Donde no había antes olivar, pues ahora deja de haberlo. Venga, ya nos queda muy poquito tiempo. De manera breve, le pregunta Ana Cabanillas a Juan. Yo quería saber, porque hay quejas en el sector primario, en el sector olivarero, de que no se está trasladando esa subida de precios que experimentamos los consumidores en el precio de la aceituna. Entonces yo quería preguntarles por esto, ¿la aceituna es más cara hoy que hace un año, por ejemplo, o no se está traduciendo esa subida? Por supuesto. Mire, ayer tenga usted en cuenta que el reflejo del lineal es la escalada que se produce desde el origen, porque es una cadena de valor. Entonces, conforme se va adquiriendo el producto, se le marcan los márgenes que cada uno estime y llega al consumidor. Ayer se cerraron operaciones inéditas. Yo he visto pagar la aceituna este año a 2 euros, incluso a un poquito más de 2 euros. ¿Qué sucede? Que estoy de acuerdo con Cristóbal. La agronomía en el campo, la cadena de valor este año y todos los años una cadena de valor de economía de escala. Y si no se da la escala suficiente, no se cubren los costes fijos y por ende no se remunera evidentemente ni al agricultor ni a ninguno de los elementos que conforman la cadena de valor. Pero sí, se está repercutiendo el precio en el valor de la aceituna. Es más, este año se está dando un problema adicional, y es que la mayor parte de aceituneros que recogían la aceituna para entamadoras la está llevando los molinos, con lo cual la aceituna de mesa en el lineal también veremos cómo experimenta un incremento de precio. Por ejemplo, Turquía, un país que es
uno de los más importantes exponentes de la elaboración de aceituna de mesa. El año pasado tuvo unas inéditas 430.000 toneladas porque hubo una traslación de aceituna de mesa a aceituna de almazara. Pero la respuesta es sí, se está trasladando el precio al origen de ese producto que se está pagando en el lineal. Perfecto. ¿Quieres añadir algo más? Pues nada, hablaba Juan de Turquía Brevemente, ya que y pongo un estamos, ejemplo. vamos. Esta situación de dificultad es para todos los países productores. Por ejemplo, Turquía, para que la gente lo sepa, ha prohibido la exportación de aceite de oliva hasta finales de octubre para abastecer su mercado interno, con lo cual la dificultad es para todos, pero yo insisto, a modo de conclusión, saquemos lo positivo de esta situación de dificultad y, en definitiva, un mensaje de tranquilidad al consumidor y que siga mostrando esa fidelidad a esa inversión en salud que es consumir aceite de oliva. Es muy sano. Cristóbal Cano, secretario general de UPA Andalucía, gracias por estar con nosotros. Y Juan Vilar, desde Úbeda, qué bonita nuestra tierra, esa Úbeda y ese Jaén. Profesor de la Universidad de Jaén, gracias por estar con nosotros también. Muchísimas gracias a ustedes, que vaya muy bien. Un abrazo. Gracias a los dos. Bueno, pues vamos a hacer un